Y a propósito de estos hechos violentos, en horas de esta mañana también, cerca de las 8:30, se registró una balacera en las afueras del Colegio Murialdo, esto en el Cerro Barón, en Valparaíso. Ahí, según información preliminar, eran apoderados de establecimientos que se habían enfrentado en una riña que posteriormente escaló en disparos. En las últimas semanas hemos tenido que repetir muchas veces actos de violencia protagonizados por alumnos, situaciones en que algún apoderado llegó a tratar de hacer justicia por su propia mano contra profesores, por ejemplo, ya que sentía que no había sido escuchado, ya que su hija era víctima de bullying. Lamentablemente ayer conocimos desde Santa Cruz la noticia de la muerte de un estudiante que se disparó en el colegio, y así suma y sigue una cantidad de situaciones que nos lleva a hablar una vez más de la violencia escolar. Un tema que, sobre todo ahora, a partir del regreso a la presencialidad, se ha instalado una vez más en los establecimientos educacionales en Chile. Nicole Cisterna es trabajadora social, profesora de diplomado de estrategias para la alianza entre la escuela, las familias y las comunidades de la Pontificia Universidad Católica, y además es directora del modelo pionero de Anglo American. Con Nicole queremos conversar sobre esta violencia escolar y de las cifras y de los estudios que hay en Chile. ¿Cómo estás, Nicole? Bienvenida al Ciudadano ADN. Hola, muchas Hola, gracias. Nicole, gracias por estar aquí. Buenos días. Nicole, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la primera evaluación que podemos hacer de lo que está aconteciendo y que nos ha tenido pendientes a través de las noticias? ¿Esto va en aumento, se incrementa o se mantiene estable de acuerdo a lo que han sido las tendencias de los últimos años? Sí, yo creo que un primer elemento a mencionar es que es una situación que viene en aumento hace varios años. La violencia escolar, en los distintos estudios que tenemos, lo que se aprecia es que ha habido un aumento tanto en las denuncias de violencia. Se ve, por ejemplo, que hay un 15% de prevalencia de violencia, pero además, por ejemplo, hay al menos un 80% de los niños, de los jóvenes de 15 años o más, que declara haber sido testigo de un hecho de violencia. Y de esos, un 60% señala que ha escuchado o ha sido víctima de insultos, de garabatos, etcétera. Por lo tanto, las cifras que tenemos, que son las más fresquitas, son las del año pasado, nos muestran que ese aumento viene en el tiempo. Y al parecer, lo que hemos sido testigos también en los últimos hechos que hemos visto, son situaciones de violencia más críticas, son episodios puntuales. Quizás otro elemento que me gustaría destacar es que la violencia es multicausal y tiene muchos tipos. Porque acá hablamos como que todo fuera bullying o todo es violencia escolar o todo... Y lo que hemos sido testigos es que han habido hechos de violencia, por ejemplo, puntual muy graves, de violencia física, y también hemos visto episodios de bullying que han terminado en consecuencias bien dramáticas. Y un elemento fundamental para abordar la violencia es entender que es multicausal y entender que hay que abordarla con todos, en todos sus niveles y sus diferentes manifestaciones. Nicole, de hecho, una de las cosas que empezó llamando la atención en el inicio de este año y la presencialidad fue, por ejemplo, las marchas que se dieron inmediatamente por parte de mujeres, principalmente de establecimientos educacionales, que acusaban el tema del abuso y del acoso por parte de compañeros. Hubo también algunas acusaciones contra profesores, particularmente por ciberbullying, por la cantidad de fotografías y videos que se traspasan y que se van entregando a través de grupos de WhatsApp, de distintas redes sociales. Ahí hay un tema que hace tiempo que se está tratando de poner en la palestra, de educar. Hay un montón de denuncias que han ido aumentando. Yo no sé si en Chile está tan regulado o estamos tan conscientes de la falta de educación al respecto. Sí. Yo creo que en Chile tenemos varias normativas, pero tenemos una normativa, al menos la más reciente respecto a violencia escolar, que tiene una mirada más punitiva sobre la violencia por sobre una mirada formativa. ¿Qué significa eso en fácil? En fácil, una mirada punitiva es aquella que pone foco en el castigo y no necesariamente en entender qué pasó, tanto desde el punto de vista de la víctima o el victimario. Tenemos que entender que por más graves que sean los hechos de violencia, siguen siendo niños. Y ellos necesitan formarse respecto de lo que ocurrió. Y la víctima necesita reparación. La legislación en Chile respecto de violencia está muy enfocada en ese castigo. Y por lo tanto el proceso de reparación, el cómo la víctima se recupera de eso, muchas veces no ocurre. Y otro elemento que yo creo que tiene que ver con esto de las marchas y lo que vemos, es que es una política educativa centrada, es reactiva. No es preventiva. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reaccionando a una situación de violencia que, si tú conversas con las comunidades educativas, viene hace mucho rato,
no hay mayores recursos y apoyos y tampoco hay tantos tiempos. Y la violencia, los programas más exitosos, por ejemplo en Finlandia existe este programa Kiva que ha sido de los más exitosos, ellos dicen que la clave ha sido que se trabaja en todos los niveles y por lo tanto hay un nivel que se llama universal, donde se aborda sensibilización, se entregan herramientas a todos los actores y el abordaje, respecto de los casos. Nosotros en Chile estamos en ese nivel y el nivel más importante, el universal, yo diría que es el que tiene menos importancia. Claro, y que se trabaja con los testigos además. Entonces llegamos tarde. Y lo otro es que también lo que estamos mirando es una manifestación de una violencia social y un deterioro de la convivencia a nivel país. Muchas veces la escuela es una reproducción en pequeña escala de nuestra sociedad. Y también tendemos a responsabilizar a la escuela de lo que muchas veces no hacemos. Hartos de los hechos de violencia que hemos visto y lo que dicen los estudios también, hay un estudio de la Universidad de Chile del 2020 que señala que muchos conflictos son del contexto y se trasladan a la escuela. Nosotros tuvimos a los dos años los niños sin clases presenciales, muchos conflictos barriales, muchas situaciones asociadas, por ejemplo, a microtráfico, a conflictos de las barras que también están presentes en contextos vulnerables, hoy se han ido trasladando a la escuela. Entonces son conflictos que no necesariamente se generaron ahí, sino que vienen del contexto. Probablemente es lo que pasa con lo que tú señalas de ese conflicto de los apoderados. O sea, hay conflictos del contexto que están influyendo en la escuela, por lo tanto no podemos dejar que la escuela nos dé todas las respuestas. Nicole Cisternas, uno se pregunta sobre estos casos, si existe la adecuada preparación de profesores y de las autoridades de los distintos colegios. ¿Existen protocolos adecuados en Chile para que los colegios operen en casos de violencia de sus alumnos? Sí, a nivel de protocolos yo diría que tenemos bastantes protocolos, a veces hasta un exceso. Yo diría que lo que falta en las escuelas, por una parte, es apoyo y formación a los docentes. Por otra parte, es muy clave que también existan profesionales de apoyo, porque nosotros le estamos pidiendo muchas veces a los docentes que sean psicólogos, que sean trabajadores sociales, y los profesores necesitamos que generen experiencias de aprendizaje. En muchos colegios hay duplas psicosociales. Yo creo que ese es un recurso muy valioso. Antes de venir acá me preocupé de conversar con hartos de los colegios donde trabajamos nosotros y ellos me decían que en aquellos colegios donde hay equipos de convivencia fuertes que trabajan en el proyecto de vida de los chiquillos, han habido muchos problemas ahora cuando llegaron. Entonces también se necesitan profesionales. Y lo otro que a mí me gustaría destacar mucho es que lo socioemocional es fundamental. Nadie aprende si tiene rabia, si tiene miedo, si tiene frío, pero tampoco lo socioemocional es que necesitemos clases de educación socioemocional. Necesitamos preguntarnos como sistema educativo si queremos volver a la misma foto del 2019. Una educación donde tú pasas 8 horas todos los días sentado, con 40 compañeros al lado, con un profesor, con una clase expositiva, genera aburrimiento, genera distracción, y eso evidentemente contribuye en problemas de convivencia. Nosotros necesitamos escuelas donde aprendamos distinto, donde los chiquillos puedan colaborar en experiencias reales, donde la colaboración, donde conocer a tu compañero, enfrentarte a puntos de vista distintos, no sea algo ficticio, sea algo real, y eso se aprende. Por lo tanto, yo esperaría que los hechos de hoy nos lleven a una mirada más profunda y a una política de verdad más integral respecto de la educación. La educación necesita un cambio profundo que ya no va tanto quizás en lo sistémico que se hizo hace algunos años, en la ley de inclusión o el tema del financiamiento, sino una ley que de verdad, a mí me gusta decir, revolucione la sala de clases y que cambie la manera en que nos relacionamos entre los adultos y entre los estudiantes que hay en la escuela. Como trabajadora social, Nicole, y con tu experiencia, además, en el trabajo que ustedes realizan, ¿cómo empezar a implementar esos cambios pensando en integrar además a toda la comunidad escolar? Porque aquí la idea, imagino, es también que los padres, que los apoderados o adultos responsables de los niños y niñas, también los paradocentes, no solamente los profesores que están frente a cada uno de los estudiantes en las aulas, sino que toda la comunidad se involucre, incluso hasta más allá del mismo colegio, ¿no? Yo creo que algo que se ha dicho, que ha salido como idea importante, es esto que se flexibiliza la jornada escolar completa y volver a como el origen de lo que fue la jornada escolar completa, que en el fondo es que esas horas extra, que son súper importantes, y yo aquí quiero poner un punto, el que los niños estén hasta más tarde en el colegio, para algunos niños significa tener almuerzo y tener un espacio
protegido donde estar. Entonces, también es relevante. Pero eso se pensó para que ellos tuvieran talleres, espacios de esparcimiento y no necesariamente más matemática, más lenguaje. ¿Qué pasa? Podemos flexibilizar la jornada escolar completa y hacer más talleres, y muchos colegios van a ir en esa línea. Y yo creo que es fundamental. Pero si nosotros tenemos un CIMSE con consecuencias, ¿qué significa? Una escuela que 3 años consecutivos tiene un CIMSE deficiente puede ser cerrada. Hay sanciones. Entonces, tienen que haber medidas que se articulen, porque los profesores no hacen más horas de matemáticas porque ellos quieran o porque les parezca que el arte no es relevante. Son las señales que el sistema le ha dado a la escuela las que hacen que asignaturas como arte, como educación física pierdan relevancia, y como los talleres. Entonces necesitamos, por una parte, bajar la presión a la escuela y los mecanismos que tengan consecuencias, usar estas horas para fortalecer las habilidades socioemocionales, y en tercer lugar, diría yo, trabajar a través de proyectos o metodologías que permitan que los estudiantes tengan experiencias reales de colaboración y se articule la asignatura. Cuando hablamos de bullying, ¿se puede tipificar por género? ¿Hacen más bullying los hombres, las mujeres? ¿Y se puede tipificar por qué tipo de bullying hacemos? ¿Cuáles son los elementos que más propician el bullying, Nicole? Sí, hay algunas tendencias. Primero, igual señalar que el bullying o el acoso escolar es un nivel ya grave de violencia escolar, porque tiene que tener la condición como de la repetición en el tiempo. Entonces, no cualquier bullying, que nosotros tendemos a decir, alguien molesta a otro y decimos, no me hagáis bullying, claro, ¿cierto? Como coloquialmente. No, el bullying es una situación repetida de acoso en el tiempo donde se da una asimetría de poder. Se dice que más ciberbullying tienden a ser las mujeres, por ejemplo. Se dice que el ciberbullying, que es el que ocurre a través de las redes sociales. Se dice además que ese tipo de bullying ha ido en aumento. Se dice además que el bullying sexual es de los más importantes, y creo que ha sido coherente con estas manifestaciones que hemos visto de mujeres y jóvenes reclamando por acoso sexual. Se dice que más violencia física, por ejemplo, la cometen hombres jóvenes de ciertos años. Y quizás todas estas cosas que estamos mencionando de tendencias tienen que ver con que en la adolescencia el grupo de pares es fundamental. ¿Y el estrato social, Nicole? No, yo diría que ahí es transversal. Es transversal en los estratos sociales. Lo que pasa es que tiene distintas causas y distintas manifestaciones. Probablemente en contextos más vulnerables podemos ver más hechos de violencia física y relacionados con factores como del contexto, decíamos, con pandilla o con otros temas. Y en estratos socioeconómicos altos hemos visto muchas situaciones de ciberbullying. Ciberbullying a veces uno lo toma a la ligera, pero tiene consecuencias bien graves, porque es como una bola de nieve, porque tú puedes generar un acto de acoso a una persona y eso permanece en la red en el tiempo. Además tiene una condición de anonimato que a la víctima se complejiza más como el acto reparatorio. Versus un acto de violencia física donde se puede intervenir y donde se puede agresor y víctima juntar y hacer este acto de reparación. Claro. No, y hay algunos casos en que ni siquiera son verdad, ¿no? Hay un montón de funas y cosas que a veces no son reales. Estamos conversando con Nicole Cisterna, trabajadora social, profesora del Diplomado de Estrategias para la Alianza de la Escuela Familias y Comunidades de la Pontificia Universidad Católica y directora del modelo pionero de Anglo American. Hace un rato pusiste el concepto de bienestar emocional. Me parece que es súper fundamental cuando sabemos que como país tenemos un problema de salud mental grave desde antes de la pandemia, además, cuando los chicos y chicas han pasado 2 años encerrados, donde todos los especialistas nos dicen, además, no nos hicimos cargo durante este tiempo de su salud mental. Hoy día muchos tienen que reaprender a socializar, han guardado sus emociones. Además, antes era culturalmente que nos decían que no teníamos que expresar nuestras emociones y ahora las han guardado porque no han tenido cómo canalizarlas en muchos casos. No hay tratamientos para ellos, muchas veces por un tema económico, otras veces porque los papás no se hacen cargo, porque ellos mismos no los quieren evidenciar. Y así suma y sigue un montón de causales que hacen que muchos y muchas no están bien y no se están haciendo cargo, nadie de ese no están bien, no nos estamos haciendo cargo de ese está bien. ¿Cómo vamos a encontrar soluciones así? Sí, yo creo que es urgente darle importancia al tema del bienestar emocional. Se ha hablado harto de la importancia y la crisis de salud mental en Chile. El suicidio, por ejemplo, es la segunda causa más relevante de muerte en jóvenes, entre 15 y 18 años.
y somos de los países con los peores indicadores en salud mental. Entonces yo no sé qué más indicadores tenemos que ver para poder hacer algo. Acá creo que faltan políticas que van más allá de la escuela, pero en el caso de la escuela, también conversando mucho con las que trabajo, todas me señalaban que las que se prepararon para esta vuelta a clase, con un trabajo socioemocional, con talleres, con identificando aquellos casos que pueden ser críticos, han tenido mucho menos problemas de convivencia. Yo creo que también tenemos que ver cómo nos estamos tratando todos. Los niños reproducen ciertas dinámicas de trato, y el trato hoy en los adultos, en lo que uno ve en los medios sociales, en los medios de comunicación, de verdad es muy violento. Además estamos viviendo una guerra. Entonces yo creo que esto tiene que ser un tema país y un tema de verdad importante, una política de convivencia no solo en la escuela sino a nivel nacional. Hay muchas estrategias para abordar esto. Lo primero que yo diría es con todos y a todo nivel. No puede ser solo con los casos de violencia, sino que tenemos que implementar una política que aborde a todas las escuelas, que tenga un componente promocional de buen trato y de fortalecimiento de habilidades sociales, es decir, que entendamos la importancia de, primero, nuestro desarrollo socioemocional, pero de la importancia de sentirse bien. Lo que yo decía hace un rato, nadie aprende si tiene problemas socioemocionales, y esto también va incluso hasta en la infraestructura, que ahora nos va a venir típico que pasa en invierno, que los colegios no tienen condiciones, nadie aprende con frío, nadie aprende si no ha comido. El bienestar socioemocional es una condición fundamental para aprender. Pesa, y en el CIMSE se ha ido mostrando incluso con cifras, puede pesar cerca de un 30% en escuelas donde se trabaja el bienestar socioemocional, llegan a tener 30 puntos más de CIMSE. Entonces, además, influye en el aprendizaje. Pero yo creo que ahora, más allá de los aprendizajes académicos, que son relevantes y tenemos que recuperarnos como comunidades. Y ahí es necesaria la alianza familia-escuela-comunidad, poder abrir a las escuelas, poder confiar en las escuelas y bajar los mecanismos de presión. Yo creo que las comunidades pueden avanzar, pero necesitamos confiar en ellas. Tener así como talleres de convivencia escolar, de esas clases de orientación que le hacían a uno, ¿se acuerdan que al final, o de consejo de curso, terminaban siendo como re poco orientación, ¿no? Tener talleres, hacer proyectos con la comunidad, por ejemplo. En nuestra experiencia, lo que pasa harto y que los estudiantes se entusiasman es, no sé, ir a conocer tu barrio, ir a pintar una junta de vecinos. Lo que hace un trabajo colectivo, donde un joven, por ejemplo, puede ver el resultado de su trabajo y que el que pintó una junta de vecinos y la rehabilitó, y eso le sirve a las personas de ahí porque ocupan la sede para juntarse, para hacer deporte, eso genera una sinergia en esa comunidad, una sinergia de buen trato, de que se empiezan a conocer, que por lo tanto el adolescente que se veía como peligroso de parte de los vecinos ahora es un adolescente valioso. Por lo tanto, yo pienso que hay que tomar medidas de corto plazo, como estas que decíamos, jornada, usar la jornada escolar completa para taller, etcétera, y de largo plazo, que tienen que ver con darle un espacio a lo socioemocional importante en el currículum y transformar las metodologías de enseñanza-aprendizaje hacia experiencias de aprendizaje activo, de colaboración, y que sean reales. ¿Hay experiencias concretas, puntuales de colegios que han implementado estas políticas para de alguna manera remediar lo que es la carencia de bienestar socioemocional, ¿no? Sí, hay un montón de experiencias. Yo diría que las pedagogías activas y todos los modelos alternativos, los Montessori y todo ese tipo de pedagogías, tenemos mucho que aprender. La educación rural, por ejemplo, también es un espacio que la semana pasada estaban de día de ceremonia. Es un espacio donde podemos aprender mucho porque es una enseñanza vinculada al contexto. Todo lo que remita a recuperar los lazos comunitarios permite mejorar la convivencia en los estudiantes. Nosotros también, por ejemplo, que trabajamos en el modelo pionero, que es una red de escuelas también públicas que trabajan con aprendizaje a través de proyectos, hemos visto cómo en aquellos colegios donde usamos estas metodologías bajan los índices de violencia escolar, mejora la convivencia, mejora la imagen que tienen las comunidades de los colegios. Entonces yo ahí diría, transformemos la sala de clase, acerquemos lo que los chiquillos están viendo en sus salas. Si hoy día hay debate de la Constitución que ustedes tienen ahí, si hay guerra, hablemos con ellos de eso, salgamos a hablar con los vecinos, que ellos hagan proyectos reales que den soluciones a sus comunidades, que ellos se sientan importantes. Eso es súper importante también, y valga la redundancia, porque se sienten útiles.
Sí. Desde más chicos, y nosotros somos como sociedad acostumbrados a invisibilizar a los niños, a los jóvenes, adolescentes, como no, tú no hablas, tú no opinas, tú te callas, y eso al parecer puede generar un cambio relevante para ellos y ellas, sobre todo hoy día que necesitan ser más actores y que en algún momento se habló de que quieren votar o quieren participar, incluso en el proceso constituyente en algún momento, ¿no? UNICEF hizo un montón de cosas para la Defensoría de la Niñez para que tuvieran algún grado de participación. Exactamente. Yo creo que no podemos usar soluciones viejas para problemas nuevos, no podemos pretender volver a la escuela de antes. Tenemos que aprovechar las experiencias que los jóvenes nos han mostrado que son valiosos. Creo que también los medios de comunicación tienen una responsabilidad. Todavía no sabemos, estamos viendo que hay muchos hechos de violencia, las estadísticas son coincidentes, pero también puede haber mucho efecto de imitación, entonces yo creo que también hay que tener cuidado, especialmente en estos casos más críticos que han aparecido de amenazas de estudiantes, de hacer algo en su colegio. Creo que hay que tener ojo porque puede haber un efecto importante de imitación de jóvenes que quieran influir en sus grupos de pares. Creo que es importante estas medidas de largo plazo que señalo respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero en el corto plazo es urgente liberar horas, recuperar experiencias del deporte, de la música, de actividades con la comunidad en las horas de la jornada escolar completa. Revisar, yo creo que es importante tener un CIMSE este año porque necesitamos mirar los aprendizajes, pero yo soy partidaria de que este CIMSE no tenga consecuencias. De modo que en el fondo sí sea un instrumento real de evaluación y no de presión a la escuela. Hoy día tenemos que apoyarla, entregar más recursos, pero no, por un lado, lo que hemos dicho en el pasado es uno dice zanahoria y garrote. Por un lado te doy premio, por el otro te castigo. Sí, claro. Hay que ser coherentes en ese sentido. Nicole, queremos agradecerte que hayas estado hoy con nosotros, que nos plantearas este tema que siempre resulta tan necesario. Y vamos a estar muy pendientes de lo que acontezca. Nicole Cisternas es trabajadora social, profesora del Diplomado de Estrategias para la Alianza entre la Escuela, las Familias y las Comunidades de la Universidad Católica y directora del Modelo Pionero de Anglo American. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. A esta hora, en la 91.7, Sandra Ceballos, Aldo Schiapacase, Ciudadano ADN.